Muere el Papa de los pobres. El mundo llora el deceso de Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco, quien en la madrugada de este lunes sufrió un derrame cerebral, fue el primer Papa no europeo en más de 1000 años. Vínculos con Guatemala. Desde que tomó el liderato del Vaticano, el Papa Francisco tuvo varios acercamientos con Guatemala. Repasamos algunos de los momentos más destacados. Inquietante profecía de Nostradamus. Tras la muerte del Papa Francisco, resurge la idea de un Papa negro que traería el fin del mundo. ¿Coincidencia o señal divina? Luego del fallecimiento del Papa sale a la luz una misteriosa teoría que sugiere que su carné de afiliado al equipo de San Lorenzo habría anticipado la hora de su muerte. Que en un día me mandó una cartita diciéndome que me iba a hacer una casita, que cuando nos casáramos. Y yo tuve la desgracia que mi mamá me la pescó, que miraba por todos lados, me dijo, si no me caso, entonces con vos me hago cura. Un amor imposible. Antes de entregar su vida a la iglesia, el Papa Francisco estuvo enamorado y quiso casarse. Hoy le contamos quién es Amalia Damonte, la mujer que se robó su corazón durante su juventud. Buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo aquí en Guatevisión. Soy Alexis Ponce, me da mucho gusto el poder saludarle. Hoy obviamente estamos de luto por la muerte del Papa Francisco. Doy la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista, Julio Talamonti, experto en seguridad pública, Germán Galindo, internacionalista, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Y la nota que ha marcado la jornada en estas últimas horas: el Papa Francisco murió a primera hora de este lunes. Había regresado al Vaticano el 23 de marzo tras sufrir quebrantos de salud por una neumonía grave. Gradualmente había reanudado sus actividades y su salud parecía estar mejorando. A continuación, los detalles de este fallecimiento que ha consternado al mundo. Millones de fieles católicos lloran la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Tenía 88 años y dejó más de una década de pontificado desde el 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido. El Papa Francisco enfrentó problemas de salud en los últimos meses. El 14 de febrero de este año fue ingresado al Hospital Gemelli de Roma y estuvo internado durante 38 días por una grave neumonía. Finalmente fue dado de alta. De acuerdo con el certificado de defunción publicado por el Vaticano, el Papa murió de un ictus que le provocó coma e insuficiencia cardiocirculatoria irreversible. Y estas son las últimas palabras que el Papa Francisco dijo en público. And to refrain from raising banners or waving flags. Benedicatus, cari Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Buona Pascua. Ayer participó en la celebración de la Pascua en el Vaticano. Apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro y con una débil voz le deseó una feliz Pascua a los miles de fieles congregados allí. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Él nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. In modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Según la Santa Sede, el Papa murió en la residencia de Santa Marta, donde vivía, y su cuerpo fue colocado en un féretro en la capilla de esa residencia para el rito de certificación del deceso. El féretro será expuesto a partir del miércoles en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. La fecha del funeral la decidirán los cardenales, en principio, entre el cuarto y el sexto día después del fallecimiento. El Papa del fin del mundo
el líder de los jesuitas durante la dictadura argentina en la década de 1970, denunció la violencia, los conflictos, la trata de seres humanos y la explotación económica. Para Impacto Directo, Ginny Sogben. Y obviamente uno se pregunta, ¿qué viene ahora después del Papa Francisco, que marcó un antes y un después en la Iglesia Católica, provocando varios cambios, incluso enfrentándose a otros líderes de la misma religión que no estaban de acuerdo con las decisiones del Papa Francisco, que hoy nuevamente nos sorprende con ese testamento en donde pide ser enterrado con austeridad, estar en el suelo y que no se tomen decisiones con tanta pompa como él lo acostumbró, Julio? Es correcto. Yo creo que al final de cuentas el Papa Francisco que nos dio una muestra en este pontificado que podemos decir que es bastante largo, ¿no? Porque 12 o 13 años en el cargo de Papa no es poca cosa. Desde 2013, Julio. Desde el 2013, imagínate, Alexis, dio un ejemplo de humildad, ¿verdad? Un ejemplo de ser una persona bastante austera, inclusive en su lema. Lo vio y lo eligió, como quien dice, no soy digno y soy electo el líder de la Iglesia Católica. Por supuesto que ahora hay todo una situación todo un protocolo que tiene que seguir lo que es el Vaticano. Desde este momento, o de la muerte misma de Francisco, Kevin Farrell, que es el cardenal camarlengo, que el camarlengo es aquel cardenal que es el papa interino, pero con poderes reducidos. Administra los bienes. Administra los bienes la mano derecha y el papado como tal. Esperaremos, obviamente, lo que se merece, cual figura fue. Es decir, los honores correspondientes y el respeto, por supuesto, profundo de todo el mundo, católicos y no católicos, a sus exequias que van a durar varios días. Definitivo, y haberlo visto ayer, Roxana, en ese mensaje con un semblante débil, pero con la fortaleza espiritual de dar un mensaje en un día importante para los cristianos. Ver al Papa creo que tranquilizó a muchos, no esperaban después de varias semanas de estar en agonía. Sí, pero sabemos que cuando un pastor quiere estar con su grey, toma ese tipo de sacrificios, ¿verdad? Y él decidió hacerlo, él decidió estar en una fecha que para todo católico o cristiano evangélico es importante, el Domingo de Resurrección, que es cuando conmemoramos que Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Y qué más podía hacer él sino estar ahí y dar una pauta exacta que la muerte es solo un paso y que luego viene la resurrección? A veces creo que tal vez por eso Dios decidió que muriera en un lunes de Pascua. Definitivo, sí. Y es que eso me lleva a la siguiente pregunta, Germán, porque se le han dado muchas interpretaciones a lo que ha ocurrido, porque el Papa un día antes se le ve, pero un día después, justo cuando la Iglesia Católica está en un momento importante de celebración por la Pascua, pues es un momento donde nos hace reflexionar sobre la vida, la muerte y la resurrección. Sí, yo creo que cualquier partida que sea cercana a nosotros o hasta cierto punto cercana nos va a hacer reflexionar sobre la vida y la muerte. No digamos una eminencia para una institución religiosa mundial. Obviamente lo hace a uno parar, pensar antes de tomar una decisión o reflexionar sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se va a hacer. Independientemente de la religión, que ustedes ya conocen mi postura en este programa, pero independientemente creo que es una figura de bien, una figura que se ha dedicado a promulgar paz, compasión e inclusión. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo más rescato. Claro, se le conoce mucho y se habla mucho de lo humilde que fue y de los cambios que hizo en cuanto al acercamiento a pueblos pobres. Y yo creo que está bastante bien porque es el primero en mucho tiempo que lo hizo de esta manera. Sin embargo, hizo más cosas y yo creo que tocó puntos importantes y abrió o comenzó a abrir puertas importantes por parte de la Iglesia Católica, y creo que eso también debe de ser un punto de conversación. Dentro de esas frases célebres, Luis Fernando, una iglesia pobre para los pobres. En el inicio de su pontificado decía eso Francisco, y a lo largo del tiempo, desde 2013, que se conoció que él iba a ser la cabeza de la Iglesia Católica, mantuvo coherencia en su mensaje, no solo fue un discurso. Bueno, es bien importante entender que cada papa
no solamente al escoger su nombre, sino al poder brindar un servicio, tiene un enfoque y una postura respecto a cómo va a dirigirse a las multitudes. Y él fue bastante congruente con esta comunicación que hizo, con la forma en que llevó el papado. También es importante entender, no solamente hablaba de una iglesia de los pobres para los pobres, sino también hablaba de que no podíamos ver por encima a nadie, ¿verdad? Y que la única ocasión válida para poder ver a alguien desde arriba era para poder ayudarle a levantarse. Es importante también reconocer de que en la conmemoración de la Pascua se conmemora un mensaje especial, que es la resurrección de Cristo. Entonces, con ese mensaje se despidió también el Papa Juan Pablo II, y con ese mismo mensaje, en esa misma semana, se despide el Papa Francisco. Entonces, es importante ver la congruencia entre lo que ha predicado y en la forma en que se dirigió durante su cargo. Quédese con nosotros, ¿sí, Julio? Importante, perdón. No debemos de olvidar en esto, y muy rápidamente, histórico porque el primer papa latinoamericano, y como decía la nota, el primer papa no europeo desde Gregorio III. Más de 1000 años. Más de 1000 años. Así es, correcto. Y recordando también los cambios que han venido en la iglesia desde Juan Pablo II, totalmente, Benedicto XVI y ahora con Francisco. Pero de eso vamos a platicar más adelante. Quédese aquí con nosotros en Impacto Directo, ya volvemos. En el 2015, el grupo quetzalteco de danza Maya Raíces visitó al Papa Francisco en el Vaticano con el objetivo de obsequiarle una imagen representativa del Niño del Santísimo, así como una muñeca con el traje ceremonial de Quetzaltenango. La actividad se llevó a cabo durante una audiencia general que el sumo pontífice ofreció en la Plaza de San Pedro, en la cual emitió un discurso sobre la pobreza y contra la cultura del consumismo. Y en el 2018, recordemos qué ocurrió en ese entonces. El Papa Francisco en la Plaza de San Pedro tuvo entre sus manos una pintura del logotipo de Eventos Católicos y se le comentó su significado. Se trata de un pebetero que representa a la iglesia ardiendo de amor por Cristo. Desde entonces, este logo bendecido por el Papa se encuentra en las instalaciones de Eventos Católicos. Y vamos ahora al 3 de diciembre del 2022, cuando el Papa Francisco inauguró en el Vaticano un nacimiento guatemalteco en el aula Pablo VI, acompañado de representantes del país y de Eventos Católicos. El pesebre, elaborado por artesanos locales y decorado con telas de colores y figuras de madera, representó al país esa Navidad en el Vaticano. El nacimiento guatemalteco, inspirado en el pasaje bíblico donde se abre el cielo durante el nacimiento de Jesús, fue realizado por más de 30 artistas y tenía figuras de tamaño natural, destacando una réplica del Niño Jesús de Miguel Ángel Asturias. En junio del 2024, el Santo Padre recibió en audiencia privada al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, en el Palacio Apostólico del Vaticano. En ese encuentro se abordaron temas como la paz, la migración y el cambio climático. Además, se formalizó nuevamente una invitación para que el sumo pontífice visitara Guatemala. Durante la reunión, el Papa Francisco también subrayó su cariño y estima por el pueblo de Guatemala. Conozcamos ahora un momento más en el que Guatemala estuvo vinculada al Papa Francisco, porque tras haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la tiradora guatemalteca Adriana Ruano aprovechó su estadía en Europa y decidió visitar la Ciudad del Vaticano. La atleta nacional acudió a la sede central de la Iglesia Católica para conocer al Santo Padre y tuvo la oportunidad de enseñarle la medalla de oro obtenida en Francia. Ruano, además de mostrarle la medalla al pontífice y contarle que era la primera presea para Guatemala, le pidió que la bendijera y le entregó el pin que la delegación guatemalteca utilizó en los Juegos Olímpicos de ese año. Y
bueno, ahí tenemos detalles de esa vinculación que hay con el Papa Francisco y Guatemala. Y por supuesto, no podemos olvidar también que en momentos de tragedia el Papa ha elevado oraciones para los guatemaltecos, las víctimas que han sufrido por desastres naturales o tragedias, incluso como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Y hablando de ese vínculo de Guatemala con el Vaticano, le comento que el cardenal Álvaro Ramazzini es uno de los 24 latinoamericanos que forma parte de la elección del nuevo Papa. Nuestra compañera Lucero Zapalú conversó con él este día. Bueno, por un lado tristeza, sobre todo porque conocí al Papa desde que él era arzobispo de Buenos Aires. Tuvimos alguna vez algún encuentro de migrantes y luego en toda la preparación de la cuarta conferencia del Episcopado de América Latina, Aparecida, ahí tuve la oportunidad también. Él era el presidente de la Conferencia de Obispos de Argentina, yo de aquí de Guatemala. Entonces tuvimos una relación y luego después, ya cuando lo hicieron a él Papa, pues me alegré mucho. Ahora, debo decir, no me esperaba yo esa elección, porque el Papa, cuando era cardenal, era bastante retraído, al menos en las reuniones que teníamos. No hablaba mucho, pero después, cuando yo lo veo como Papa, un cambio total, un cambio radical. Y ese es uno de los detalles que yo quiero subrayar, la capacidad que él tenía de entrar en contacto con la masa del pueblo, de tener esa afinidad y sobre todo de sentirse parte de toda esa gente, ¿no? Pero por otro lado, claro, es un papa que abrió camino. Por primera vez en la historia hay a la cabeza de oficinas del Vaticano que se llaman dicasterios mujeres. Eso era impensable. Fue siempre un hombre que buscó el diálogo para conseguir la paz. Me recuerdo cuando comenzó la guerra en Ucrania, el Papa fue a la embajada de Rusia para hablar con el embajador ruso para pedirle que esa guerra no se hiciera. Luego, las intervenciones que ha tenido en el tema de migrantes. Fue un gran defensor de los migrantes. Y en ese sentido, yo como presidente de la Red Clamor, recibí siempre las orientaciones de él como un gran apoyo. Y en ese sentido me llamó mucho la atención que prácticamente un día y medio antes de su muerte, el Papa se encontró con el secretario de Estado, en este momento se me va el nombre, para hablar. Y seguramente la declaración que yo leí después del Vaticano sobre este encuentro me pareció formidable, porque parecía que este señor iba a imponer sus criterios sobre el Papa, pero ahí lo que encontró fue, no señores, nosotros tenemos nuestros criterios basados en el Evangelio y basados en la doctrina social de la Iglesia, así que por favor respétennos. Por ley de la Iglesia somos, en este momento estaba leyendo las referencias, somos 84 cardenales con la posibilidad de elegir al nuevo Papa, porque somos menores de 80 años. De 80 años para arriba, ya los cardenales no pueden entrar al proceso de elección del Papa, es la ley de la Iglesia. Por lo tanto, ahora yo estoy a la espera de la convocatoria, en el sentido de que se diga cuándo va a ser ya el inicio del cónclave. Pero hoy por hoy yo ya recibí la invitación para participar en reuniones de cardenales en Roma, pero para mí es imposible ir hoy o ir mañana o ir pasado mañana, pero sí lo que quiero es estar el día del funeral del Papa. Pero aparte de eso, vamos a esperar cuando ya se termine todo lo relativo a las exequias del Papa, todo lo relativo a lo que será el cónclave. Y hablamos de el Papa Francisco y cómo ocurre generalmente cuando una persona nos deja en lo terrenal, comenzamos a recordarnos de las cosas buenas que hizo. La diferencia acá creo que todos coincidimos y compartimos en el legado, que tanto en vida como ahora hacemos referencia al Sumo Pontífice. Nos acompaña el Padre Luis René Sandoval, él es director de comunicación del Arzobispado de Guatemala. Padre Sandoval, gracias por estar aquí en Impacto Directo con nosotros. ¿Cómo impacta la muerte del Papa Francisco a la Iglesia Católica? Bueno, a las 2:30 de la mañana hemos recibido la noticia dolorosa del fallecimiento del Santo Padre, Papa Francisco, y por supuesto que impacta para la Iglesia de Santiago de Guatemala, como es la muerte de un padre. Y en este caso recordemos que es la muerte de un sucesor de San Pedro, porque la palabra Papa significa
Pedro, apóstol, el primero de los apóstoles. Y cualquier sucesor de San Pedro va a llevar el título Papa. ¿Qué significa eso? Sucesor de San Pedro. Es la cabeza máxima de toda la Iglesia. Y por eso hoy hemos estado en oración constante. La Iglesia ha entrado en sede vacante, es decir, en silla vacía, esperando al nuevo sucesor de San Pedro. Y nosotros también continuamos haciendo ritos exequiales. Hemos celebrado la Eucaristía hoy a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía. Hemos también tocado las campanas de la Catedral Metropolitana, especialmente la más importante, que lleva el sobrenombre de Chepona porque está dedicada a San José. Es una monumental campana que suena solamente en momentos importantes. Y esos detalles van marcando este proceso de espera del nuevo Santo Padre. Padre, es una noticia que obviamente nos impacta, pero ahora la Iglesia debe continuar porque la feligresía así lo requiere. El cónclave, esta reunión que es fundamental, antes debemos de pasar por las exequias, pero ¿qué detalles nos puede compartir del cónclave, de una reunión que sabemos que es privada, donde muy pocos detalles salen a luz pública? Justamente se llama cónclave, que significa con llave, porque los cardenales no pueden salir de esa capilla sixtina durante las votaciones. Ellos juran secreto, y ese secreto, si se rompe, tiene una pena que es la excomunión. Por tanto, ellos no pueden revelar ningún detalle de la elección papal. Y es importante este detalle porque no pueden estarse preguntando los medios a los cardenales: ¿y usted por quién votó? ¿Y usted quién es su favorito? ¿O quién cree que usted que va a quedar? Porque al final todo esto es una acción del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia y que nos da sorpresas, como ya en muchas oportunidades hemos tenido. Padre, debo hacerle esta pregunta porque obviamente la ficción, la televisión ha llevado a tener muchas interpretaciones y justamente sucede el fallecimiento del Papa Francisco. La película Cónclave tiene, no sé si usted la pudo ver, si la ha analizado, ¿tiene alguna relación con la verdad o hay más ficción que realidad? Bueno, es una película hollywoodesca que tiene un final un poco controversial, que no voy a hacer el spoiler acá, pero al final es importante y necesario decir que tiene muchos elementos del ritual que se utiliza para el cónclave. Lo importante es verla con, sobre todo, mucho criterio y con conocimiento de la fe cristiana, de la fe católica y del proceso real, que es un proceso del Espíritu Santo que va más allá de una película de Hollywood que tiene mucha fantasía para vender y que al final ha creado mucha polémica porque es lo que vende, ¿no? Claro, hay preguntas de mis compañeros panelistas. Germán. Sí, quisiera dedicar mi pregunta sobre el Papa. De lo que se decía de Francisco era que abrió la puerta o comenzó por lo menos las discusiones sobre la Iglesia en ciertos temas. Cuando alguien como usted escucha esto, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con que se ha abierto la puerta de la Iglesia a otros temas, a que se discuta, a que se hable? Bueno, ¿cómo lo ve? Es importante recordar, que yo he estado cerca del Santo Padre. En los últimos 3 años estuve viviendo en Roma y tuve la oportunidad de conocer esa labor que el Santo Padre continuó en la Iglesia. Todos los temas que el Papa fue tocando poco a poco, ya la Iglesia los venía trabajando en mucho tiempo, en materia de derechos humanos, en materia de solidaridad, en materia de cercanía a los fieles y especialmente a las periferias existenciales. Lo que hizo el Papa Francisco fue como mostrar el camino de cómo atender estas periferias existenciales, porque la Iglesia es una iglesia para todos. Y él remarcó que la Iglesia es una iglesia de puertas abiertas, donde todos podemos encontrar la salvación en Jesucristo. ¿Hay otra pregunta de este lado, sí, Julio? Muchísimas gracias, claro que sí, Alexis. Padre Sandoval, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta fecha, ¿verdad? Tan compleja en este sentido. Hablando precisamente de este acto, que es un acto obviamente espiritual, porque es la elección de un líder religioso, pero que conlleva también una situación política al final de cuentas, porque es un jefe de Estado. Recordemos que el Vaticano en sí es el Estado más pequeño. Tenemos inclusive nosotros representación allá en el Vaticano con un embajador como Estado de Guatemala.
quiero saber lo siguiente para que nos lo aclare usted. ¿Por qué habiendo más de 80 y pico de cardenales, las leyes precisamente de la Iglesia Católica no les permiten votar? Tal vez no ser electos, pero tampoco votar a aquellos cardenales que ya tienen más de 80 años. Y mi pregunta concreta fuera de eso es si aparte que no pueden votar, estos cardenales de más de 80 años no pueden estar presentes en el cónclave o pueden estar sin voto. En ese caso, la ley eclesiástica manda que a partir de los 75 años todos los obispos deben renunciar, deben presentar su renuncia al Santo Padre porque se entiende que la edad no permite que las fuerzas puedan continuar gobernando una diócesis. En el caso de los cardenales, porque son asesores del Papa en temas específicos, les permite la ley llegar a 80 años como una ley máxima, porque a partir de 80 años ya las fuerzas también van decayendo, incluso las fuerzas cognitivas y otras y físicas. Entonces tampoco les permite trasladarse a Roma. Esas son las leyes que también toman en cuenta las cosas prácticas. Podemos decir, padre, disculpe la interrupción, Ramazzini, aunque no suene entre los 5 o 6 que han venido sonando en los últimos años, pudiera ser eventualmente uno de los candidatos a ser Tiene padre. 77 años, es obispo, es cardenal elector, participa en esa elección. Lo que no quiere decir que los que no están dentro de la basílica, que es esa capilla sixtina, no puedan ser electos. Ellos pueden elegir a uno de los mayores de 80 para ser un papa llamado de transición, como se ha hablado en muchos temas, porque pueden ser electos estos cardenales. Padre Sandoval, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Lo seguiremos molestando para que nos ayude a comprender de mejor manera todo este proceso. Gracias a ustedes. Bendiciones. Y ha sido Luis René Sandoval, el director de comunicación del Arzobispado de Guatemala, que nos ha acompañado. Quédese aquí en Impacto Directo. En breve volvemos. Y todo el mundo llora la muerte del Papa Francisco, pero en especial Argentina, su país que tanto lo quería y por quien tanto dio. Nos acompaña Sofía Fernández, periodista de Canal 7 de Mendoza, Argentina, para hablar de cómo los argentinos viven este momento de tristeza. Sofía, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Bienvenida. ¿Cómo han sido estas horas tras conocer la noticia del deceso del Papa Francisco? ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Buenas tardes quizás allí en su país. La verdad es que muy conmocionados. Nos sorprendió a todos durante esta mañana muy temprano. Eran las 7:30 de la mañana aquí en la Argentina cuando nos enterábamos de esta noticia, ¿no? tan tremenda y que la verdad nos llega tan de cerca. El primer papa sudamericano, el primer papa argentino. Y bueno, con todo lo que significó Francisco también en la Argentina, ¿no? Con esa deuda pendiente que nunca vino a nuestro país y que muchos le reclaman también como su posición política con respecto a los diferentes presidentes de la Argentina. Por lo tanto, habían opiniones divididas, ¿no? En torno a Francisco. Hoy con su fallecimiento quizás esa mirada ha cambiado un poco y ahora comienza como otra leyenda del Papa Francisco, de quien era Jorge Bergoglio. Sofía, sabemos que la Catedral de Buenos Aires es el epicentro de peregrinación, donde han llegado no solamente los nacionales, también turistas, para tener un poquito de lo que el Papa Francisco dejó en esa iglesia donde estuvo por mucho tiempo. Exactamente, y no solamente la catedral, sino que ya hay un circuito turístico en torno a los lugares del Papa Francisco, como su casa donde lo vio nacer, su casa donde lo vio crecer y también donde él se formó como sacerdote. Todos esos espacios hoy son lugares turísticos en los cuales se puede transitar y se puede conocer. Hoy va a tener mucho más auge seguramente, y no solamente la catedral, que la Catedral de Buenos Aires está frente a lo que es la Plaza de Mayo, frente a lo que es la Casa Rosada, donde allí es donde se toman las decisiones gubernamentales, y también está el Cabildo, donde fue una fecha muy especial, el 25 de mayo de 1810,
bueno, es este casco histórico, ¿no?, de Buenos Aires, donde, bueno, allí Francisco tuvo una preponderancia muy importante, y también las villas. Acá les llamamos villa a aquellos barrios vulnerables, aquellos lugares donde la pobreza era extrema y que continúa siendo así, ¿no? Un papa que anteriormente fue un sacerdote villero, como le llamaban acá. Claro, Sofía, hay preguntas de los panelistas. Adelante, Roxana. Un gusto saludarte. ¿Cuál ha sido la... Un gusto, un placer. Gracias. ¿Qué decisiones ha tomado el presidente Milei? Porque sabemos que la relación entre ellos no fue siempre del todo buena, hasta que finalmente el presidente reconoció muchas de las cosas que hizo el Papa. Pero ¿qué es lo que como gobierno ha decidido promulgar? Bueno, por ahora hay 7 días de duelo en la Argentina. Está previsto que ya Javier Milei, el presidente de la Argentina, ha suspendido toda su agenda porque va a viajar a Roma en las próximas horas para participar del funeral del Papa Francisco. La verdad es que la relación entre ellos fue muy mala al principio, sobre todo por parte de Javier Milei, quien dijo que era la representación del mismo demonio en la tierra. La verdad que con palabras muy fuertes se dirigía al Papa Francisco. Después le pidió disculpas, fue a visitarlo al Vaticano, y allí, bueno, entablaron otro tipo de relación junto con su hermana Karina Milei, quien también lo acompañó y quien también lo va a acompañar ahora para el funeral. Y bueno, se ha expresado muy consternado acerca de esta noticia, teniendo en cuenta que bueno, esta relación entre ellos había cambiado y que además que habían planificado quizás en un futuro que el Papa Francisco viniera aquí a la Argentina, y por lo tanto, bueno, Milei se había mostrado muy contento con esa noticia, con esa decisión que había quizás le había promulgado el mismo Francisco, no teniendo en cuenta que sus intenciones estaban en venir a la Argentina el año pasado en primera instancia, y después se había dicho que a lo mejor en este 2025 podía llegar a nuestro país. Bueno, un gusto saludarte, y yo quería preguntarte, siempre con este sentimiento de que el Papa no pudo estar en Argentina, ¿cuál es el sentimiento popular respecto a su partida? ¿Cuáles las expresiones sociales que han habido en la Argentina, alrededor del país? Bueno, les comentaba al principio que quizás había una división social. Acá en la Argentina se usa mucho la palabra grieta, ¿no? De un lado y del otro, a nivel político, a nivel económico, es como que es una palabra bastante instalada. Y en lo religioso también sucede lo mismo. Cuando fue elegido Bergoglio como papa allá en el 2013, la verdad es que fue una alegría enorme. Era como... Aquí los argentinos somos un poco agrandados, por decirlo de alguna manera, y decíamos, ahora tenemos un papa, o sea, era como un montón, ¿no? Teníamos a los mejores jugadores de fútbol, teníamos a grandes artistas de la cultura, y bueno, y ahora era como tener a un papa, era como un montón, y si bien lo digo de un modo jocoso, creo que en ese momento nos llenaba de orgullo. Después, con las diferentes manifestaciones políticas del Papa Francisco, las fotografías con algunos mandatarios, eso no cayó muy bien, y ahí empezó a dividir quizás aquellos fieles o católicos que estaban a favor de él y otros que eso no les gustaba, y también como que nunca vino, entonces quedó como ese sabor un poco amargo. Pero hoy la verdad es que hemos recorrido varias iglesias y estaban totalmente colmadas, repletas, con una consternación y un dolor hacia ese papa que marcó tanto y que dejó un legado, y que más allá de que creo que los argentinos no tomamos la dimensión de quién era Francisco, ni tampoco el valor que tenía, ¿no? Más allá de que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas ideologías políticas que él tenía, no dejaba de ser un líder mundial que dejó huella y que a partir de hoy empieza la leyenda de Francisco. Sofía, gracias por acompañarnos. Me impresionó mucho lo que acabas de decir, que no se le tomaba, tal vez no se percibía tanto la grandeza de lo que representaba un papa argentino. Eso me sorprendió, pero yo tengo una duda pequeña, como es un papa argentino, ¿se le está llamando Papa Francisco o se le está llamando Jorge Mario? Me gustaría saberlo porque recordemos que sigue siendo una persona y que supongo que lo han de sentir muy, muy suyo, ¿no? No, sí, sin dudas. Yo creo que ahora va a cambiar totalmente la mirada que teníamos, y que con el tiempo nos vamos a dar cuenta los argentinos
que estuvimos nada más ni nada menos ocupando uno de los cargos más importantes de mucho poder, que es la Iglesia Católica, y que Francisco tendió puentes, fue una persona que marcó un precedente, abrió nuevos paradigmas dentro de la Iglesia Católica, que ojalá que el próximo sucesor de él pueda mantener esa línea, ¿no? Se está hablando mucho de algunos cardenales que pueden ser posibles sucesores con una línea mucho más conservadora, y quizás va a ser un retroceso para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba perdiendo fieles y gracias a Francisco muchos volvieron a la Iglesia. Por lo tanto, creo que van a tener que hacer una revisión en función de esto, los cardenales que tengan que elegir al nuevo pontífice. No va a ser una tarea fácil porque hay intereses, ustedes lo saben. La Iglesia no deja de ser un lugar de poder, un lugar donde también hay muchas negociaciones y donde pareciera que fuera un mundial donde todos quieren tener a su papa, ¿no? Entre comillas. Por lo tanto, en la geopolítica creo que haber elegido a un papa que vino del sur, como él decía, desde muy del sur, como es la Argentina, y que fuera sudamericano, que marcara este precedente, y la verdad es que va a ser único. No sé si vamos a tener otra posibilidad en el corto plazo o en el corto tiempo. Ojalá que sí, pero no lo sé. Quizás hoy teníamos esa gran oportunidad. Y también lamento que partiera tan pronto. Creo que le quedó mucho por hacer y que tenía muchas ganas de seguir adelante con muchas cosas pendientes que le quedaron, sobre todo de esto de fomentar la paz en el mundo y todas esas características que tenía, ¿no? de tan fraternales, tan empáticas, donde siempre tendía su mano más allá de cualquier credo, más allá de cualquier diferencia ideológica y de cualquier tipo de enfermedad también. Perfecto, gracias Sofía Fernández, periodista de Canal 7 de Mendoza, Argentina, por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Un abrazo, gracias. Hacemos la pausa y volvemos en breve. Nostradamus, el profeta francés más conocido a lo largo de la historia, predijo la muerte del Papa Francisco, y a continuación le brindamos detalles de la profecía del Papa Negro, el posible sucesor del pontífice fallecido. Ante la noticia que ha enlutado a la Iglesia Católica y que la ha dejado sin su máximo líder, las profecías atribuidas a Nostradamus están generando debate y temor a nivel mundial. La muerte del Papa Francisco parece ser una predicción de Nostradamus, el astrólogo, profeta y médico francés más popular de todos los tiempos, que ha dejado huella en la historia por las predicciones que escribió y cuyas profecías se han cumplido a lo largo de los años según algunas interpretaciones. La profecía dice: por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede. Y lo que está causando intriga entre algunos es que Nostradamus también parece mencionar al que podría ser sustituto del pontífice. Nostradamus señala en sus escritos que el próximo pontífice será el último antes del fin del mundo, por lo que desatará una supuesta guerra religiosa a nivel mundial, ya que menciona a un posible Papa Negro, lo cual algunos creen que podría referirse a una señal del Apocalipsis o juicio final. Estas profecías han sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los años y han intensificado el debate en el mundo religioso. Para Impacto Directo, Ginny Sochben. Buena Pascua. Y el nombre que se menciona es el de Robert Sarah, cardenal de Guinea, quien es conservador y que podría ser ese papa que sustituya a Francisco, pero es un tema bastante complicado de entender cómo puede llegar a tomarse una decisión así, como esta profecía también puede llegar a ser una realidad, Germán. Bueno, no sé qué tan realidad, porque al final, independientemente de lo que se pueda creer de estas profecías, no es el voto popular el que cuenta. Estamos hablando de que escogen, y justo lo hablábamos con el padre, escoge un número específico de personas. Entonces la pregunta sería: de estas personas, de los del cónclave, de los que participan, de los cardenales, perdón, se me fue la palabra, de los cardenales, ¿cuántos de ellos van a influenciar su decisión con base en profecías hechas hace más de 500 años?
Yo creo que ahí estaría entonces la pregunta, porque son ellos quienes escogen, independientemente nosotros creamos o no en profecías, que de por sí también diría, habría que ver cuántas profecías ha hecho esta persona, cuántas se han cumplido y cuántas no, porque yo también puedo hacer profecías, las podemos hacer todos. Claro, se había dicho que el mundo se acababa desde hace muchísimo y no ha pasado nada. Luis Fernando, aquí hay otro punto que les mencionaba hace un instante. Con el Papa Juan Pablo II, la Iglesia vivió un momento importante, el Papa viajero, como se le conocía. Luego tuvimos a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, un poco conservador, no tan sonriente como era Juan Pablo II, pero también hubo cambios. Ahora tuvimos a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, pero ¿qué viene ahora para la Iglesia? Bueno, realmente el poder decir qué viene sería muy atrevido desde mi punto de vista, porque la Iglesia también tiene mucha influencia de cada uno de sus miembros en su liderazgo. Y aquellos que elijan al Papa o que elijan al ganador del cónclave también tendrán su influencia ideológica o de la línea en la que se debe mantener la Iglesia. Creo que es importante entender qué es lo que esperamos como ciudadanos del mundo, que venga mayor libertad religiosa, paz, que para aquellos que creen en el cristianismo pueda ser predicada la palabra de Cristo en cualquier parte del mundo. ¿Qué podríamos esperar? Colaboración para poder hacer el bien, para llevar comida y refugio al necesitado y también poder influir de manera positiva en las actividades sociales alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que esperaríamos en un ideal, que puede venir, tal como se ha mencionado, dependiendo el espectro ideológico donde esté este Papa o con las posturas de apertura o de tener más hermetismo en las leyes papales, pues vamos a ver una discusión como la que se ha venido viendo. Aceptar líderes que se llaman autoritarios, el apoyarlos o el rechazarlos, como podíamos ver, vimos al Papa Juan Pablo II, que estaba opuesto al comunismo. Vimos a otros padres, a otros papas, como a Francisco, un poco más abierto a la doctrina social, como los mismos jesuitas lo hacen. Entonces vamos a ver todo esto dependiendo la línea ideológica dentro de la misma iglesia. Y los cambios que son importantes en un momento en el que el mundo pasa por un proceso complejo de falta de fe, Roxana, de alejarse en algunos momentos de la religión, cualquier religión que profesen, pero el poder enviar ese mensaje de fuerza y de contundencia va a ser importante a la hora de la elección. Sí, mira, como nos explicó el representante de la Iglesia Católica de Comunicación, es un proceso. Y estamos, o sea, nosotros aquí podemos sacar miles de conjeturas, pero nos lo dejaron claro, va a ser un voto secreto y ellos decidirán a quién ponen como cabeza de la Iglesia Católica. Es importante también resaltar de que esto no es algo que se va a dirigir en el momento, que se va a decidir en el momento en que estén encerrados ahí. Es un estado político, ya hay conversaciones entre ellos, se sabe. Y de las profecías, pues yo vengo oyendo esa de la profecía del Papa Negro, creo que desde que soy niña. Entonces, ese morbo siempre le gusta a la gente, ¿verdad? Y hubo un presidente negro en Estados Unidos, ¿qué más da que haya un Papa negro en el Vaticano? Claro, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que rápido por ser negro, si fuera por su raza, rápido que va a ser el fin del mundo, que va a ser un hombre malvado. O sea, la raza define mi bondad, tiene que ser blanco para que sea un buen hombre. O sea, ese tipo de cosas. Sí. Si vamos al tema... No, porque se mencionó al Papa de Guinea, que es negro. Sí, pero eso ya Entonces, fue ahorita. Sí, ahorita, por eso te digo. Pero ese es el punto, que la gente rápido le gusta asociar lo negro con maldad.
Entonces, no debiera ser así. Vamos a sumergirnos en Honduras o al vagón de los cuentazos, por no decirlo de otra manera, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Así es. El Papa Negro. Miren, esto de las profecías es una cosa tremenda. Sí. Si vamos al tema de Nostradamus, el que toca sería definido como el Papa Negro, el último de los papas, el Papa del fin del mundo. Si vamos a las profecías de San Malaquías, el que acaba de morir, es decir, Francisco, fue el Papa 112 en este caso, después de Celestino III, y él sería el Papa del fin de los tiempos. Ajá. Entonces, aquí la situación es, número uno, creer o no creer en estas profecías, una cosa ambigua, pero lo segundo, creo que esto, fuera de Robert Sara, que tú lo mencionaste muy bien, uno de los cardenales con más alta posibilidad, el de Guinea, de llegar a suceder a Francisco, pero más que todo, no por el color de su piel, sino por la ortodoxia, porque él es ultradefensor de la ortodoxia católica, es decir, de quitar ese progresismo y cerrar un poquito más las doctrinas de la Iglesia Católica, el ala conservadora. Creo que el Papa Negro, ya sea de Nostradamus, de Malaquías o de quien sea, va referido no al color de la piel, sino a un ser casi vinculado con la maldad, con el diablo, con lo oculto, con lo último que va a pasar y con obviamente esas profecías apocalípticas, que aquí quiero decir algo. Para usted que es un conocedor de la Biblia, ya sea católico o evangélico, sabe que no es que va a terminar el mundo y se acabó todo esto. De la noche a la mañana, porque ni siquiera han pasado eventos como para los evangélicos el rapto, obviamente para evangélicos y católicos el milenio y un montón de cosas más que tienen que darse. Así que yo creo que quede quien quede, porque si vamos inclusive a las profecías de Malaquías contrarias a Nostradamus, nos dice que toca Pedro el Romano, Petrus el Romano. Y ahí es donde puede entrar perfectamente Zuppi, que es el cardenal de Bolonia. Y bueno, hablemos de otras curiosidades que hay en torno a Francisco. Una sorprendente coincidencia que surge con el fallecimiento de su santidad. Es sabido que era fanático del equipo de fútbol San Lorenzo, incluso estaba afiliado al club, pero escuche esto, su número de socio es el 8235 y el sumo pontífice falleció a los 88 años a las 2 de la madrugada con 35 minutos, hora de Argentina. Varios medios de comunicación internacionales y usuarios de redes sociales ya hacen eco de esta singular coincidencia. Incluso hay seguidores de San Lorenzo que se ilusionan, porque es una señal de que el club tendrá un gran año luego de protagonizar varias temporadas irregulares. Pues tendrán a alguien que desde el cielo los estará cuidando, porque sí, el Papa le daba seguimiento a su equipo San Lorenzo desde el Vaticano. La pausa y volvemos. Amalia Damonte es el nombre de la joven que casi se convertía en la esposa de Jorge Mario Bergoglio antes de que él consagrara su vida a la religión. A continuación, los detalles de esta historia que no se concretó. Cuando Jorge Mario Bergoglio tenía 12 años, no planeaba ser sacerdote. Estaba enamorado de Amalia Damonte, una jovencita que vivía en su vecindario en Buenos Aires, Argentina. Amalia y Jorge compartían juegos en el mismo barrio y pronto surgió una conexión profunda. Eran almas gemelas, como ella lo declaró en una ocasión. Las tardes transcurrían mientras iban a los parques de la zona o bailaban y compartían su compasión por los pobres. Un día, Jorge Mario le escribió una carta a Amalia, quien por poco era su esposa, porque Jorge le declaró su amor y le decía que quería casarse con ella, y le aseguró que si ella no aceptaba, entonces se haría cura. Un día me mandó una cartita diciéndome que, bueno, que me iba a hacer una casita, que cuando nos casáramos, y yo tuve la desgracia que mi mamá me la pescó, que miraba por todos lados, me dijo, si no me caso entonces con vos, me hago cura. Los padres de Amalia no consentían un matrimonio a temprana edad y le prohibieron seguir recibiendo cartas de aquel enamorado joven. Y así terminó la historia de Jorge con su gran y único amor, que dio paso a su camino para llegar a ser pontífice. Años después de aquel hecho, Amalia Damonte se casó y formó una familia. Se sabe que ahora está jubilada. Amalia y Jorge Mario mantuvieron contacto e intercambiaron correspondencia durante varios años, pese a que cada uno tomó caminos diferentes. Para Impacto Directo, Ginny Sochben. Una historia de amor definitivamente, pero que llevó a Jorge Mario Bergoglio
a otras ligas, si lo queremos ver de esa manera, porque conoció otro tipo de amor, el amor de Dios. Creo que ahí podría yo definir esta historia muy bonita que no se conoce, Germán, pero que hoy nos da ese toque del ser humano. Así es, y para mantenerlo breve, yo creo que es una pequeña muestra del carácter que tenía esta eminencia como persona, porque a veces se nos olvida separar también el cargo de la persona. Esta persona tuvo una vida, y perdón, breve, es una pequeña muestra del carácter de esta persona, un carácter lleno de amor. Y luego mantener esa comunicación de una manera sana, me imagino, una gran amistad con anécdotas de todos esos sueños de niñez, de adolescencia, pero que los llevaron a caminos diferentes a cada uno, Luis Fernando. Es bien importante entender que esto se da debido a la madurez, no solamente de ellos dos como personas, sino que seguramente los padres y las familias tenían relaciones sanas, estaban en entornos sanos, que le permitían tener este tipo de comunicación, expresando sus deseos, sus sentimientos y siendo de manera directa. Como bien lo decía Germán, un carácter bien marcado del Papa Francisco. Él ya tenía decidido, o hago una familia o me dedico a la religión. Entonces es muy importante ver cómo desde niño o desde adolescente el carácter se estaba formando. Y eso también es muestra de la disciplina y la dedicación que él pudo tener alrededor de su vida. Definitivo. Si él hubiera decidido tener una familia y hubiera podido tenerla, seguramente hubiera sido una familia hubiera exitosa. sido exitosa, seguramente. Papá. Y Sí. la coherencia en las palabras, Ajá. el ser de un gran firme papá. y tener las convicciones claras, Roxana. Claro, una persona que hace eso, tú lo acabas de decir, es una persona con convicción. Él no se frustró porque la relación no llegó a concretarse. Sabía lo que tenía que hacer. Yo escucho historias de hombres que quedan despechados y malhumorados y amargados el resto de su día. No, él dijo, bueno, no se puede, sigamos adelante, ¿verdad? Y es increíble cómo esa decisión cambió la vida de él. Él tenía un propósito que cumplir y lo cumplió. Dicen, fíjate, Alexis, rápidamente, que todas las personas en la vida vamos a conocer al menos 3 amores. El primer amor, aquella primera novia, aquel primer novio. Un amor platónico, aquel que nunca va a poder ser. En este caso, esto es la señora Damonte. Y el amor verdadero, que para Jorge Mario Bergoglio fue consagrar su vida a Dios. Llegamos así al final de Impacto Directo, esta emisión especial dedicada al Papa Francisco. Gracias a nuestros panelistas, Roxana, Julio, Germán y Luis Fernando. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Hasta mañana.